usted le ha dado al señor defensor, su primer contacto con Carlos Eduardo López Callejas fue el 20 de febrero de 2018 en el aeropuerto de Neiva, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que usted afirmó que Carlos Eduardo López Callejas lo contactó para decirle que iba a obtener un video de Juan Guillermo Monsalve Pineda diciéndole la verdad? ¿Eso es cierto? Lo prendido. Sí. Gracias. Y que una vez obtenido se lo entregaría a usted, ¿cierto? Me lo entregaría a usted. Una vez obtenido el video, se lo entregaría a usted, ¿sí o no? De la verdad. De la verdad, claro. Sí, para pasárselo. Sí, no solamente se lo entregaba a usted. Y efectivamente en sus manos para entregárselo a la defensa de Álvaro Uribe. ¿Eso es así? Sí. ¿Cierto que ese video Carlos Eduardo López Callejas nunca se lo entregó? ¿Cierto? Dice usted que le pareció que Carlos Eduardo López Calleja era un charlatán, ¿cierto? Cierto. Y que eso lo corroboró el 21 de febrero de 2018, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo tengo la impresión desde el principio. Sí, señor, de que por podría eso. ser un charlatán, pero al recibir un mensaje para hacer algo que él sabía, que yo ya lo había dicho, me pareció bastante raro, sospechoso, como si fuera, digamos, un charlatán. ¿Y qué es para usted un charlatán? Bueno, una persona de las que uno usualmente, sobre todo en campaña, encuentra, que se acerca y que trata de decir muchas cosas con el propósito tal vez de acercarse, bien sea para sentirse, digamos, de alguna manera colaborando en la campaña, diciendo algún tema de seguridad, pero que en realidad de fondo no iba a tener mayor credibilidad lo que estaría diciendo. Gracias. ¿Cierto que usted nunca habló con Juan Guillermo Monsalve Pineda? ¿Cierto? ¿Cierto que el video que supuestamente iba a grabar Juan Guillermo Monsalve Pineda, usted se enteró porque así lo dijo Carlos Eduardo López Calleja? ¿Cierto? Claro, fue él el que lo dijo. Gracias. El señor defensor le puso de presente algunas capturas de pantalla obtenidas de la extracción de su celular por parte de esa firma que se contrató para esa labor. Frente a ellas le puso de presente unas del 23 de febrero de 2018, en donde usted le da la ubicación a Carlos Eduardo López Calleja de su sede. Es decir, allí usted le dice que se encuentra en su sede, ¿cierto? Yo no sé si le di la ubicación. Lo que sí le dije es que estaba o que estaría en la sede. Perfecto. Estaría en la sede a las 7 de la mañana para que, si quería entregarme un video, en realidad lo entregara, como para ir descartando lo que me estaba diciendo. Perfecto. Pero vale la pena decir que yo no tenía por qué entregar una ubicación, porque todo el mundo sabía en Neiva dónde era mi sede. Perfecto, es decir, la ubicación de su sede es a lo que me refiero. Y cierto que le dijo que iba a estar en su sede porque él le dijo que le tenía el encargo, ¿cierto? ¿Sí o no? Tranquilo, puede, sí o no. No, pero es que vale la pena precisar. Tranquilo que si hay que precisar algo y lo considera así el señor defensor, así procederá el doctor Granados directo. Lo que yo había hecho básicamente es no Prada, contestarle durante todos estos días. Doctor Prada, y él me escribe en la noche. Por favor, doctor, es que le están diciendo que la respuesta es sí o no y ya usted ofreció la respuesta. Continúe, señora fiscal. Gracias. Luego, en esas mismas capturas de pantalla que le colocaron del 23 de febrero de 2018, cierto que Carlos Eduardo López Calleja dice que él está en un hotel. Gracias. ¿Sabía usted en qué hotel se encontraba el testigo? ¿Sí o no? No. No, pero sin embargo vale precisar lo siguiente. Luego, Carlos Eduardo López Callejas le dice que si pasa por el hotel, ¿sí o no? Sí. Gracias. Entonces, si no sabía en qué hotel estaba, ¿cómo iba a llegar al hotel, doctor Prada? ¿Eso sí me lo puede explicar? Claro.
Primero, porque es que yo nunca le dije que iba a pasar por allá. Y nunca hubiera pasado por allá. Segundo, lo que habría que precisar es que cuando él, el primer día, que es el día donde hablamos en realidad, y yo les digo dónde se quedan en cualquier parte del camino donde tengan transporte público, porque yo me estoy quedando en un hotel a la salida hacia Bogotá. Y nombró el restaurante El Portal, por ahí, que es a la salida de Palermo. Tal vez por eso él pensó que al salir yo para Palermo iba a pasar por alguna parte donde él estuviera. Pero nunca hubiera pasado, nunca fue mi intención pasar como efectivamente consta en los chats que ustedes tienen. Muchas gracias por la aclaración. Igualmente, la defensa le colocó de presente unas capturas de pantalla del 8 de junio de 2018 y en donde usted expresa que esas comunicaciones que le enviaba Carlos Eduardo López Callejas pudo ser por una reacción por las notas de prensa que se estaban presentando, ¿cierto? ¿Sí? En ese momento sí. Gracias. Cierto que también se le puso de presente unas capturas de pantalla del 25 de julio de 2018, en donde usted dice que era por las notas periodísticas que informaban de esos temas, ¿sí o no? Ahora, la captura ya del 25, el 25 de julio de 2018. Ya era algo que envió él seguramente de allá para acá. Claro, no de usted hacia él, sino de él hacia usted. Entonces, ese 25 de julio, al verlas usted dice que, pues, usted considera que las motivaron fue, pues, las informaciones y notas periodísticas que sobre el tema ya había. ¿Recuerda haber contestado eso? ¿Sí o no? Sí. De acuerdo con las respuestas que usted dio en el directo, es decir, que esos chats del 8 de junio de 2018 en adelante se las remite Carlos Eduardo López Callejas por filtraciones que en los medios se hacen del proceso, ¿sí o no? Es una... ¿Sí o no? Tranquilo. No, pero es que yo quiero precisar un ¿Sí poco. o no? Es un poco... Tranquilo, doctor Prada, esta es la técnica, me disculpa. Si hay que aclarar algo, en el evento de que el doctor Granado lo quiera, con él lo hará. Señor. Sí, yo creo que por lo que ha escuchado en los medios de comunicación. Gracias. Después le colocaron o le dieron a conocer con transcripción precisa unas notas de voz remitidas por Carlos Eduardo López Calleja a Juan Guillermo Monsalve Pineda. Y usted manifestó en todas ellas que ellas o allí Carlos Eduardo López Callejas está diciendo mentiras, ¿cierto? Cierto. Y se reitera que nunca habló usted con Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿cierto? Cierto. Y dice usted en plural que esas son mentiras de esas personas. En algunas respuestas habla de que son mentiras de varias personas, ¿sí o no? Mentiras de Carlos Callejas o Carlos López Callejas hacia Monsalve, pero no tengo la evidencia de la respuesta. Perfecto. Dijo usted en unas de las respuestas que le dio a la defensa que creía que, por lo que sucedió, había un trabajo conjunto entre Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Eduardo López Callejas, ¿sí o no? Dije que pareciera. Pareciera, exactamente. Es decir, es una conclusión suya, ¿cierto? Es una conclusión mía. Porque usted nunca ha hablado con Juan Guillermo Monsalve Pineda, ¿cierto? Cierto. De acuerdo con el directo rendido a la defensa y las preguntas que le he elaborado, dice usted que ya desde ese primer momento y más que todo al segundo día, 22 de febrero de 2018, le parece que Carlos Eduardo López Callejas es un charlatán, pero le da o le señala que usted va a estar en su sede para el 23 de febrero de 2018, a pesar de que consideraba que él era un charlatán, ¿cierto?
Para el 24, para ser más exacto. Sábado 24 es que le digo voy a estar ahí, Gracias. si no estoy mal. Gracias. Igualmente se le puso de presente una captura de pantalla del 7 de marzo de 2018, en donde se hablaba de la presunta presencia de la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez el Neiva, ¿cierto? Cierto. Y usted manifestó que probablemente pudo estar porque se encontraban en temas de campaña, ¿cierto? Cierto, pero no tengo la certeza. Perfecto. Sí, Llego, que probablemente podría estar allá. Es probable, pero eso se puede comprobar muy fácilmente, de una manera que además se lo digo aquí. Tranquilo, Tranquilamente no necesitamos. Sí, la manera de comprobarlo es que cada vez que fue el presidente Álvaro Uribe Vélez a Neiva, los medios de comunicación hacían un cubrimiento muy completo de la gira o de las reuniones y absolutamente todo. Perfecto. Yo digo, en algún momento antes de la campaña tuvo que haber ido, no tengo la certeza de que hubiese sido, pero cabe la posibilidad de que haya ido ese día, ¿no? Perfecto. Y dijo usted que si fue ese día y se encontraban en temas de campaña, no habló usted del resultado de lo que había sucedido con Carlos Eduardo López Calleja, ¿cierto? Ese tema no lo tomó. Cierto. Perfecto, gracias. Le pregunto si usted para ese periodo de los hechos 2018 estaba dispuesto o no a conseguir testigos que hablaran a favor de Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda Castro. Objeción, señoría. Nunca. Objeción, objeción. Cierto que... Perdón, objeción, doctora. Señoría. Cuando, señor Prada Arturuaga, cuando escuche la palabra objeción, que en este segundo bloque puede provenir del señor defensor, por favor no contestamos, porque debo darle trámite a esa objeción. En este caso, doctor Granados, ya el señor testigo contestó. Continúe, señora fiscal. Puede volverlo a encender desde ya. Cierto, doctor Prada, que en el diario El Huila, el 5 de marzo de 2018, se publicó una columna de opinión suya, ¿lo recuerda, sí o no? Objeción, señoría. No recuerdo para esa fecha, pero... Objeción, su señoría, cuando, doctor Álvaro Prada, cuando yo diga objeción, usted no puede contestar hasta que la señora juez no defina la objeción. Ya le había advertido, por favor, para poderle dar trámite a la objeción del señor defensor. Continúe, señora fiscal. Yo objeté, señoría. Usted no escuché ¿Ya contestó? su respuesta. Sí, doctor, pero es que ya él ofreció la respuesta. No, sobre el diario. Sí, doctor. Es que... Señor Prada, bueno. ¿Qué fue lo que contestó, por favor, para que el doctor Granados no le alcanzó a escuchar? Que no recuerdo, la verdad, esa fecha no recuerdo. Listo. En el directo usted expresó que tuvo conocimiento de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia a favor del senador Iván Cepeda Castro con un inhibitorio y una compulsa de copias en contra del senador en ese momento Álvaro Uribe Vélez. ¿Cierto que usted informó en el directo que tuvo conocimiento de esa noticia? Cierto. Gracias. Y también díganos si recuerda que a raíz tuvo conocimiento de un llamado que hizo Álvaro Uribe Vélez para que personas que supieran sobre testigos en su contra informaran, ¿cierto? Seguramente sí. ¿Recuerda usted si en esa columna del diario El Huila pide que no desatiendan el llamado de Uribe consistente en poner en conocimiento hechos de soborno, compra de testigos o marrullería en su contra? ¿Lo Objeción, recuerda? su señoría, no fue objeto del directo. Fue tema del directo, precisamente en relación con las columnas de opinión a las que hizo referencia el señor testigo. La columna, la que escribió o no escribió el doctor Álvaro Hernán Prada Arturuaga, que es a lo que se refiere la pregunta de la señora fiscal, no fue objeto del directo, señoría.
Fue tema del directo, doctor, por tanto no hay lugar a la objeción. No, Responde. no, señoría, dejo constancia y protesta porque no es cierto lo que usted está diciendo. No pregunté sobre la Conteste, columna por escrita favor. por él, por el señor Abraham Prada Artunduaga en mi directo. Expresamente no pregunté sobre eso. Si usted está autorizando que introduzcan temas nuevos en directo, está violentando las reglas del directo, señoría. Señoría. Ya está resuelta la objeción. Responda, por favor. ¿Recuerda? Repítame la pregunta concretamente, Bueno, porque ¿recuerda usted que en esa columna del diario El Huila del 5 de marzo de 2018, usted pidió que no desatendieran el llamado de Uribe consistente en poner en conocimiento hechos de soborno, compra de testigos o marullería en su contra? Objeción, señoría. La estoy Reitero mi objeción. repitiendo Eso porque no fue tema del directo, señoría. Y como defensor de Uribe Vélez, no voy a permitir que se le violenten las reglas del testimonio directo por una mire, indebida comprensión de lo que ocurrió, señoría. Lo siento mucho, pero estoy obligado a dejar mi más vehemente protesta por el quebrantamiento de las reglas procesales en esta materia. Jamás se mencionó en mi directo el tema de una columna escrita por el doctor Abraham Prada Artunduaga del tema que fuera. su señoría, frente al llamado enérgico del señor defensor, pues se le olvida al señor defensor que sí fue un tema en el sentido de todo lo que sucedió, las columnas que se presentaron y obviamente que uno de los fines del contrainterrogatorio es precisamente poner de presente y contextualizar lo que haya podido suceder con el testigo para esa época. La defensa no Obviamente olvidó que al nada y nunca se habló contrainterrogatorio de ese tema y usted podemos está establecer introduciendo un la tema que no se credibilidad o tocó y no. violenta las reglas del Como usted me directo dice, y eso doctor, no es leal, temas que usted no su quiere como señoría, esa forma de testigo, interrogar. es una cosa diferente como me contesta a mí cuando me opongo a sus objeciones. Que usted no lo quiere escuchar es otra cosa, doctor Granados. No, es que no lo dijo. Perdón, doctor Granados, la Fiscalía estaba repitiendo la pregunta conforme la petición de la defensa del señor testigo y ya fue objeto de resolución, máxime que en el interrogatorio directo precisamente se le preguntó por las columnas y el señor testigo concretamente hizo Nunca referencia a las columnas pregunté de sobre eso, señoría, y le invito a que me diga en qué segundo yo le pregunté sobre columna escrita por él. Doctor, Y eso no el señor existe. testigo hizo referencia en la solución del interrogatorio a las columnas de opinión. Responda, De por otros, favor. no de él, descritas por él, que es algo totalmente diferente, señoría. Lo tengo muy claro. Y lo que estoy dejando la protesta, obviamente usted es la juez, usted es la que tiene la decisión. Yo siempre acato sus decisiones y no las comparta, pero también tengo el derecho de dejar las protestas y muy claras al respecto. Responda, señor testigo. de estar de la siguiente manera. ¿Sí o no? En Momento, esa columna, momento, porque es que ¿usted recuerda eso? sobre ¿Sí esa o columna, no? ¿Sí o no? Tranquilo. no, No yo es le voy a para... lo voy a explicar porque sobre esa no me lo columna, puede explicar, requiera al testigo, por favor, señora juez. Por favor, señor testigo, se limita a responder lo que... Sí, pero perdón, un momento. Es que aquí, señor testigo, usted como abogado... sí, voy a guardar silencio porque es materia de investigación por una denuncia penal que presentó el senador Iván Cepeda en mi contra sobre esa columna. Gracias, esa es una respuesta. Aquí se ha dicho efectivamente que Carlos Eduardo López Calleja, por usted dice, él es un mentiroso, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí bajo la gravedad del juramento escuchamos también al señor Vidal Perdomo y fue un testigo de la Fiscalía y al hacer el interrogatorio en directo frente a lo sucedido a bordo de la van, una vez llega usted a la ciudad de Neiva e ingresan allí y se hace la llamada al doctor Álvaro Uribe Vélez, él aquí manifestó que nunca se colocó un altavoz y por eso no escuchó al doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero quien le habla le impugnó credibilidad porque ante la Corte Suprema de Justicia, también bajo la gravedad del juramento, allí afirmó que sí había escuchado la voz de Álvaro Uribe en altavoz. ¿Qué tienen que decir frente a lo manifestado por este testigo? Ahora sí, con explicación, doctor. Objeción, su señoría, por ser capciosa la pregunta.
en ese procedimiento de impugnación fue rehabilitado porque expresamente en esa ocasión, ante la Corte Suprema, a preguntas de la defensa, reconoció que él no había escuchado nada porque no había ido altavoz. Por tanto, esa es una información que debe tener el testigo completa. Hay lugar a la objeción, señora fiscal, para que la reformule, por favor. Bueno, aquí el señor defensor en directo le ha colocado pruebas o conversaciones entre personas en las cuales pues se ha hecho referencia a los hechos y a los cargos concretamente. Y por tener relación directa con los hechos y como no tengo la transcripción de la misma, voy a solicitar al despacho que me permita poner de presente porque allí se habla del aquí testigo para que le explique a la audiencia lo correspondiente al audio, doctor Granados, del 20 de febrero de 2018 a las 12:59 p.m. de las interceptaciones que ingresaron como prueba documental a través de la perito Lina María en su momento. Entonces, para por secretaría. Señoría, objeto la pregunta porque no fue objeto del directo. Claro que es objeto del directo, si quieres. No fue objeto del directo. Yo nunca mencioné ese audio en mi interrogatorio directo, señoría. Así que, si no, pues usted puede revisar el récord y me digan en qué segmento exacto yo pregunté sobre ese audio. Si afirmo que no, es porque no. E invito a que me desmientan mostrándome en qué segmento yo sí pregunté sobre ese audio. Doctora. Ya no tengo en buena memoria, señoría. Sí, no fue tema del interrogatorio directo. No, su señoría. Fue tema del directo. Audio, doctor, entonces lo escuche el doctor. Sí es tema del directo porque le preguntó sobre dos personas de apellido Daza. Es diferente de preguntar la por si conoce a dos personas y que las mencioné por su nombre y apellido, y otra cosa es haber referido al audio. Ese es el que no fue objeto del directo, el tema del audio. Y esto es importante, señoría, porque si vamos ahora a relajar de tal manera en lo que es objeto de un directo, pues no tendría sentido las objeciones principales que se hacen en esta sede por parte de quien examina en directo, cuando precisamente tiene la facultad de limitar lo que pregunta. Ese es el arte de interrogar el directo, así como el arte de interrogar en contrainterrogatorio. Parte de saber conocer cuál es el directo y lo que limita. De la misma manera, el interrogar el directo es la capacidad que se tiene para delimitar el tema. Si yo hubiera querido preguntar por ese audio, hubiera preguntado, como en otras muchas cosas que no pregunté porque no me parecían pertinentes. Pregunté exclusivamente sobre nombres de personas, entre otros, a Diego Javier Cadena Ramírez, entre otros, a Juan Guillermo Monsalve, etcétera, etcétera. Pero nunca pregunté sobre ese audio ni tampoco fue exhibido. Como no recuerdo, señora fiscal, el audio, entonces no puedo ponerme en contexto en esas circunstancias, pues le concedo el uso de la palabra para que reformule la pregunta y poder establecer exactamente cuál es el tema del directo o el tema que tratan en ese audio al que ha hecho referencia. Gracias, su señoría. En este audio, efectivamente, el señor Vidal Perdomo habla con Carlos Eduardo López Calleja sobre ese encuentro que se va a realizar en la ciudad de Neiva y señalan que efectivamente les informaron que la persona que va a intermediar es el aquí testigo. Entonces era para que él era el delegado para esos temas. En ese sentido, al considerar que efectivamente el evento de Neiva fue preguntado por la defensa, en ese sentido quería ponérselo de presente al testigo. En este caso, hay lugar a la objeción de la defensa técnica, señora fiscal. Gracias, señora juez. El doctor
Granados en directo le preguntó sobre las comunicaciones que tenía con Carlos Eduardo López Callejas. Si usted tenía comunicación por otros medios con él. La comunicación era recibiéndole mensajes que casi nunca le contestaba. Esa fue mi comunicación con él y las 3 veces que mencioné Cierto. donde me lo encontré directamente. Esos fueron los últimos contactos que tuvo con Carlos Eduardo López Callejas, ¿cierto? Así es, listo. Gracias, su señoría. No más preguntas en contrainterrogatorio.